cosas en claro, nos vamos a ordenar. Nosotros empezamos cursos el 14 de julio. Eso quiere decir que para el día de hoy estamos en nuestra clase número 11. De conformidad con el programa, que yo sé que muchos de ustedes no seguían por el programa, pero es parte de lo que a mí me toca, pues nosotros tenemos 12 clases supuestamente según el programa para abarcar el amparo y 5 clases para las primeras 3 unidades. La verdad es que vamos, digamos, bien, no estamos mal con el horario. De hecho, tenemos ya los elementos doctrinarios del amparo, que es lo que vamos a terminar hoy. Entonces, por favor, y de nueva cuenta, ¿qué viene en el examen? Viene unidad 1, Derecho Procesal Constitucional. Unidad 2, Protección Constitucional. Unidad 3, Garantías Constitucionales. Y del amparo, ojo, hasta lo que vemos hoy, que son los presupuestos procesales de temporalidad, definitividad y legitimación activa y pasiva, que son básicamente elementos doctrinarios del amparo. La parte práctica es lo que vamos a desarrollar después del examen. No se van a poner llorones, porque en las 3 unidades ustedes recibieron un cuestionario de estudio. Así como viene ese cuestionario de estudio, así va a venir el examen. No se preocupen mucho, o sea, no se pierdan tanto, porque ahí pueden ver ustedes cuál va a ser la dinámica. Les voy a poner preguntas directas. Generalmente en las preguntas directas, pues ustedes tienen un margen un poco más amplio para poder explicarse. Van a ver algunas, y por ejemplo, si ustedes revisan en la unidad 2, hay una pregunta que dice: ¿cuáles son las diferencias entre los controles intraorgánicos e interorgánicos? Y proporcione ejemplos. Yo preguntas de ese tipo, para los que ya estuvieron conmigo, generalmente valen no menos de un punto, pues les tienen que valer 2 puntos, porque si contestan una, pues tendrán un punto, y si contestan el contenido completo de la pregunta, como por ejemplo esta, donde se les pide un ejemplo, pues se les da el segundo punto. Siempre analizamos en la calificación de que han tenido esa apertura al contestar la pregunta completa. Entonces, eso sería básicamente. No sé si tienen en relación al contenido del examen alguna duda. Miren que aquí es como en el matrimonio: o hablan hoy o callan hasta el miércoles. Melvin, dime. Buenas tardes, Lick. Estaba viendo el material y yo creo de que de la 4ª unidad hay exactamente 50 preguntas. Yo tomé hasta la pregunta número 27, si no estoy mal, del cuestionario de la 4ª unidad. Pero no sé si más o menos estoy bien ahí por ese rumbo en las preguntas de la 4ª unidad. Hay varias, en realidad, ahí, Melvin, que son bastante de índole procesal. Por ejemplo, si tú ves la pregunta 17 de ese cuestionario, dice: ¿cuáles son los requisitos y limitaciones de la vista pública? Y nosotros no hemos visto la vista pública. No se preocupen, yo en el examen no les voy a poner la parte procesal. Les diría: agarren la 1, 2, 3 completas, porque ahí está el cuestionario completo, y lo que les vaya a poner de la 4 va a ser básicamente hasta el principio de definitivo, hasta los presupuestos procesales del amparo, que es la parte dogmática del amparo. Si gustan, porque ustedes tienen ahí la presentación, vamos a terminar la presentación para que ustedes vean hasta dónde y se guían por la presentación. Acuérdense que esta es básicamente también el desarrollo de lo que ustedes tienen en el material que yo les envío. No les voy a poner en el examen nada que no esté en el material que ustedes tengan, porque sé que el contenido es extenso y no voy a poner a estudiar libros aparte. Lo que les he dicho es que todo lo que se les ha subido en el Classroom,
les sirve para su estudio. Son elementos que pueden ir usando, como de la guía práctica, la guía para la presentación de acciones de defensa del orden constitucional. Esta es una guía. Ustedes tienen también el libro de control constitucional normativo del doctor Salguero, que él va a tener también oportunidad de darles a ustedes una conferencia. Pero ese libro, o sea, es una cosa densa, ¿me entienden? No, para este examen vamos a ir más en la parte dogmática. Dime, Melvin. Sí, es que eso era lo que estaba viendo, Lick, porque más o menos, si estamos con lo que usted nos está diciendo ahorita, lo último que usted abordaría estaría entre la pregunta número 15 aproximadamente. Ajá, eso era lo que estaba viendo ahorita. Yo te diría que no te vayas tanto a las preguntas. Vete al desarrollo, Melvin. Si tú ves el material que yo les he compartido, te diría que es el capítulo 1. O sea, si ustedes ven el material que les di, el material docente, tienen la unidad 4 dividida en 2 capítulos. Viene de la unidad 4 el capítulo 1. Y el capítulo 1, ¿qué les desarrolla? El concepto del amparo, la definición, sus características, sus finalidades, cuáles son los principios que lo rigen, la naturaleza jurídica y sus presupuestos procesales. Yo no sé si ustedes lo imprimieron igual que yo o en la misma versión, pero a mí me llega hasta la página 70. Y ojo, página 70 si agarramos desde la unidad 1 hasta el capítulo 1 de la unidad 4. Son 70 páginas. No es mucho. Yo les ruego, agarren método, desarrollen mapas conceptuales para que no se les vaya a cruzar, porque hay características del derecho procesal, hay características del amparo, entonces que no vayan a mezclar unas con otras, sino que con estos mapas conceptuales puedan ir desarrollando los principios de uno y del otro. Entonces así te queda mejor, Melvin. Es hasta la página 70. En la página 70 vas a tener la unidad 1, 2, 3 y el capítulo 1 de la unidad 4. Porque la 4 está dividida en 2, entonces ahorita lo que vamos a entrar es ya a la parte práctica. Ustedes tienen que agarrar esa responsabilidad porque a partir de, bueno, ahorita ya están viendo teoría del proceso y los metieron a procesal constitucional. Pero a partir del otro año la cosa viene bastante más álgida. Ustedes empiezan a ver ya todos los cursos de procesal, entonces necesitan tener también este ritmo de estudio. Como siempre, porque vamos a empezar, les ruego que pongan sus cámaras para que puedan verlos. Estuvimos conversando en la clase anterior sobre los presupuestos procesales para el planteamiento del proceso de amparo. Los presupuestos procesales, analizamos cuál es su concepto, qué es lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en relación a ellos, y son básicamente 3. El último se divide, digamos, por la legitimación que la norma nos pide que analicemos, la pasiva y la activa. Es la temporalidad, la definitividad y la legitimación. ¿Quién está legitimado activamente para pedir la tutela en amparo? Y contra quién se pide un proceso de amparo. Ustedes van a escucharme, de pronto yo utilizo también ese término de acción de tutela, requerimiento de tutela. La norma nuestra le señala amparo. La doctrina utiliza mucho el requerimiento de tutela. Al final lo que da la Corte es una tutela constitucional, entonces es un término que también podemos usar. Vimos cuál ha sido la posición de la Corte de Constitucionalidad en relación a qué son los presupuestos procesales. Y yo sí quiero de pronto reiterar algo que hemos conversado en la clase. Puede ser que exista la violación constitucional. Puede ser que en efecto un acto de autoridad o un acto de un organismo, de un órgano judicial esté violando nuestros derechos constitucionales. Y quiero comentar esto para que ustedes dimensionen lo importante y lo fundamental, y como señala la presentación, ¿por qué son requisitos sine qua non? Porque aunque sea evidente lo que se está reclamando, si no se cumple
con el principio o con los presupuestos de temporaneidad, definitividad, y no se tienen las legitimaciones para presentarlo, no se le da trámite. ¿Por qué? Porque no tiene presupuestos procesales para que este requerimiento sea conocido por un órgano jurisdiccional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para analizar estas posiciones, para entender los plazos. Hablábamos de la temporaneidad, tiene que ser dentro de los 30 días de la notificación, las características de este plazo, cuáles son las excepciones al cómputo, que también quedamos que no vamos a enfrascarnos tanto en estas excepciones porque vamos a analizar procesos de amparo que no estén necesariamente con este tipo de excepciones. La definitividad, que no solo implica que no hayan más recursos que agotarse en las vías ordinarias, sino que además, si se agotaron esos recursos, sean los recursos idóneos. Porque no vamos a obtener una tutela judicial, no vamos a obtener un amparo si le decimos al juez, sí, mire, me equivoqué, pero me violaron mi derecho, entonces deme usted la garantía constitucional, porque debemos de utilizar los recursos idóneos. Esos recursos tienen que existir en la ley y tienen que, en efecto, ser presentados en el momento procesal que señala la norma. Hay excepciones también al principio de definitividad, esto es en el tema de indefensiones materiales o personas ajenas, si son casos judiciales que no fueron notificadas porque no formaban parte de ese expediente. Eso ya lo conversamos en las clases de la semana pasada. Nos quedamos analizando, y ustedes me dirán, si no estoy mal, con las legitimaciones. Analizamos la legitimación activa, que es la aptitud legal y procesal que tiene una persona para poder promover una acción de amparo. ¿Cuáles son los elementos? Tener una capacidad procesal y tener un interés legítimo. El amparo, como lo analizamos también en el artículo 6 de la Ley de Amparo, necesita ser promovido, necesita este impulso de la parte que requiere la tutela a partir de la presentación por parte de quien ostenta la legitimación activa, pues todo el impulso del proceso de amparo lo tiene a su cargo el tribunal o el órgano de justicia constitucional que está conociendo. ¿Qué es lo que nos señala la norma en relación a la legitimación activa? Que tiene que haber un interés legítimo en la persona que está planteando este amparo y que además tiene que demostrar que en efecto lo que está reclamando le está causando agravio. ¿Por qué? Porque una de las connotaciones particulares del amparo en Guatemala es que no existe una acción popular. No se puede plantear a partir de una acción popular. Esto se hace porque demostramos que tenemos un agravio directo en esta acción de la autoridad. Hay una salvedad acá en la legitimación que tiene el Procurador de Derechos Humanos y el Ministerio Público, que está regulado en el artículo 25 de la Ley de Amparo. En este caso, ellos sí pueden tener esta legitimación activa para proteger los intereses que les son encomendados directamente como entes del Estado. Pero no olvidemos, el Procurador de Derechos Humanos, de hecho, también está concebido desde el texto constitucional como una garantía constitucional. Es un comisionado del Congreso de la República y dentro de sus funciones está precisamente el resguardo de los derechos constitucionales. Entonces, le es propio proteger estos derechos y eventualmente pueden estar siendo violentados. Ahora, analizando el tema de la legitimación pasiva, ahí les pediría a todos que abran su ley de amparo en el artículo número 9. Cuando hablamos de la legitimación pasiva, hablamos de los sujetos pasivos de amparo. ¿Qué significa ser un sujeto pasivo de amparo? ¿Quién me puede decir qué cree que es un sujeto pasivo de amparo? Vamos a ver si los que tienen las cámaras apagadas. A ver, Cristel Fuentes me parece con cámara apagada. ¿Qué es un sujeto pasivo de amparo? Un sujeto pasivo podría ser como el demandado, podría decir yo.
Ok, Pero para ti es el demandado. Me parece. Ajá. Me parece. Estuardo Bonilla. Eso no sería el sujeto al que se le está violentando los derechos. No, Estuardo. Si estamos hablando del sujeto pasivo, es tal y como dijo Cristel. En palabras de Cristel, es la persona a la que estamos demandando, ¿verdad? A ver, María José Orellana. Hola, licencia, yo también tengo la cámara apagada, pero para mí el sujeto pasivo básicamente es contra la persona que vamos a demandar, como dijo Cristel, en este caso sería el Estado, ¿verdad? O bien algún poder público. Vamos a ver, está La bien. autoridad responsable. A ver, ¿quién más? Solo levántenme la mano. ¿Quién pidió la palabra? Cristian Flores. Comparto la idea de la compañera anterior, licenciada. Es el Estado o la persona a la que se le va a demandar. Miren, o pues, la entidad, ¿verdad? Me parece muy bien. Yo creo que a partir de Cristel, salvo Estuardo, ahí te pediría, Estuardo, que leamos más despacito el artículo 9. Miren ustedes cómo inician las primeras líneas del artículo 9. Podrá solicitarse amparo contra el poder público. Yo eso sí lo quiero dejar muy claro. Poder público. Acuérdense que en algún momento, bueno, yo creo que lo decimos en todas las clases, tenemos que tener muy claro cuáles son los dos pilares que sustentan el derecho constitucional, cuáles son los dos pilares que sustentan de hecho toda la teoría constitucional y el tener un texto constitucional. El respeto de los derechos ciudadanos y las garantías ciudadanas, y por otro lado, a ver, ¿quién me dice cuál es el segundo pilar del derecho constitucional? La limitación del poder público. La limitación del poder público. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de amparo en el artículo 9? Usted puede pedir amparo contra el poder público, porque la Constitución lo que hace es protegerlo a usted del abuso del poder público. Y ahí sí, en esa parte quería detenerme para hacer esta explicación, porque de pronto hay personas que dicen, es que me peleé con mi vecino y voy a presentar un amparo. Pregunto, ¿puedo presentar un amparo contra mi vecino? ¿Mi vecino ejerce el poder público? No. No. Ese es el punto toral que necesito que entendamos. El amparo está diseñado para garantizarnos a nosotros nuestros derechos ciudadanos que están contenidos en la Constitución. Y la Constitución nos dice, estos son sus derechos ciudadanos. Y ojo, poder público, estos son sus límites. Usted no puede sobrepasar estos límites. Pero ¿y qué pasa, Constitución? Si el poder público se pasa de esos límites, bueno, yo mismo voy a diseñar dentro de mi contenido garantías que lo protejan. Y esas garantías son precisamente las que estamos viendo hoy. Y una de ellas es el amparo. Por eso es fundamental que no nos perdamos con el artículo 9 y que entendamos bien la legitimación pasiva. El principio fundamental es que vamos a reclamar amparo cuando el poder público violenta nuestros derechos. Ahora, lo que tenemos que entender es cómo se integra ese poder público y en qué casos, por ejemplo, el amparo sí se puede ampliar a algunas entidades de derecho. Alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver quién fue. No sé si... Sí, yo tengo la duda, por ejemplo, si en dado caso, el Estado, yo he visto algunas cosas en noticias, pero no sé si estoy mal. En este caso he visto que el Estado de Guatemala ha interpuesto amparos en contra, por ejemplo, del STEG. Entonces, ahí el amparo funcionaría igualmente contra el sujeto pasivo, o podríamos decir, porque el STEG no es una institución pública. Mira, es genial tu planteamiento, Andrés. Me gustaría de pronto, si me puedes decir cuál, porque en la opinión pública se dicen cosas que no necesariamente es como han ocurrido.
A ver, solo quiero regresar un segundito al artículo 25 para hacer una aclaración con relación a lo que acaba de preguntar Andrés. Si ustedes ven el artículo 25, señala legitimación activa del Ministerio Público y Procurador de los Derechos Humanos. Este artículo 25 de la Ley de Amparo se refiere a la concepción original del Ministerio Público. Yo creo que en algún momento, en alguna clase lo conversamos. Esta norma de la Ley de Amparo no ha sido actualizada, pero si no, pues se las comento ahora. El Ministerio Público nace como una entidad que tiene 4 unidades. Tiene la unidad de consultoría, tiene la unidad de menores, tiene la unidad de procuraduría y tiene la unidad de fiscalía. Ese era el Ministerio Público, así se llamaba. Ministerio Público, de hecho hay una ley que, si no estoy mal, es el decreto 512. Pero luego, con las reformas constitucionales, ese Ministerio Público se escinde, se divide. Y la sección de fiscalía se vuelve un ente distinto. Que si no estoy mal, lo encontramos en la Constitución en el artículo 251. Si ustedes ven, el artículo 251 fue reformado por el artículo 32 de la reforma constitucional de 1993. Y si ven el artículo 252 de la Procuraduría General de la Nación, también fue, reformado por el 33, si no estoy mal. Y el artículo 252 que tiene a la Procuraduría también. Porque, les repito, antes se llamaba Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público. Se dividen y la sección de Fiscalía se la lleva, se va a otra entidad, que es la que ahora vemos en el 251, y es el Ministerio Público. Entonces es un poquito complejo entender esa parte porque 3 unidades se quedaron dentro de la Procuraduría General de la Nación, que es la sección de menores, consultoría y Procuraduría General de la Nación. Entonces tú vas a ver, Andrés, que eventualmente la Procuraduría General de la Nación presenta acciones constitucionales en representación de intereses del Estado también. Esa parte, yo sé, es bien compleja entenderla porque vemos de hecho a entidades del Estado, el Estado peleando contra el Estado. Eso es complejo, ustedes lo van a ver muy a menudo en los medios de comunicación. De pronto ven a diputados del Congreso, que son funcionarios públicos, denunciando a la Junta Directiva del Congreso, que es un ente público. Entonces, es bien difícil porque de hecho la norma así lo señala, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Pero vamos a desarrollar esta parte con tu consulta. En el artículo 9 de la Ley de Amparo se señala entonces quién es el sujeto pasivo. Vamos a ir despacito para que los entendamos. Dice, podrá solicitarse amparo contra el poder público. Perfecto. ¿Qué incluimos ahí? Entidades descentralizadas o autónomas. Por ejemplo, autónomas, Universidad de San Carlos, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las entidades portuarias, la ENCA, el Banco de Guatemala. Todas esas entidades tienen autonomía, algunas autonomía constitucional, porque está reconocida en la Constitución, y algunas otras autonomía que ha otorgado el Congreso de la República en sus normas ordinarias. Bueno, esas son, incluyendo descentralizadas y autónomas. Las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Pensemos en entidades que, por ejemplo, actúan desempeñando funciones públicas. Por ejemplo, la empresa de transporte, EMETRA, que cumple una función pública, que puede tener un contrato, puede tener una concesión. Entonces, ustedes se están dando cuenta. Estamos ampliando al poder público.
No solo los que tienen funciones descentralizadas o autónomas, sino porque el Estado tiene algún tipo de negociación con ellas que les permite ejercer una función pública para el ciudadano. Entonces, de alguna manera están delegando esa función y en ese ejercicio de esa función puede hacer que cometan algún hecho que sea susceptible de reclamarse en amparo. Y luego nos dice, asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal. ¿Quién me puede decir una entidad que por mandato legal tengamos que ingresar? El que me la diga le regalo 5 puntos, fíjense. RENAP. Nah. A ver, María José Orellana. Partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos. No. Si yo quiero me afilio a un partido político. No tengo obligación. Miren, les voy a comentar una y espero que todos ustedes lleguen ahí. Y de verdad, ahí los quiero ver. No, las ATES, no. ¿Podría ser la Procuraduría de los Derechos Humanos o el Ministerio Público? No. Miren, pues vamos a ver la designación del artículo. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato. Al azar, lo que pasa es que pagamos impuestos. Es a los colegios profesionales. Si miran el artículo 90, por eso les digo, yo tengo toda la esperanza de verlos ahí a ustedes cuando ya sean abogados. La norma constitucional señala que todos los egresados de carreras profesionales tienen que estar sujetos a entidades que verifiquen el cumplimiento de sus requisitos. Eso está en el artículo 90 constitucional, ojo, dice la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria. El que me diga, mira el RENAP, es que si no está inscrito en el RENAP no va a tener nombre, no va a tener todas las condiciones de su vida civil. Eso es distinto, esto está hecho de hecho para resguardar nuestra identidad y todos los detalles de nuestra vida civil. Pero una vez ustedes estén graduados, sea cual sea la profesión, la norma constitucional obliga a que ingresemos a esta entidad. Entonces, esta es una de las que señala la norma constitucional. Nosotros podemos plantear acciones en contra de las decisiones del Colegio de Abogados. Insisto, no solo el Colegio de Abogados, sino todos los colegios profesionales, dependiendo de cuáles sean, y siempre y cuando, insisto, se hayan agotado todos los procesos que la norma ordinaria señala. Dice, y otras reconocidas por ley. Otras, tales como partidos políticos. Eso no quiere decir que esté obligada yo a estar en un partido político, ni estoy obligada a estar en una asociación. La Constitución garantiza la libertad de asociación. ¿Eso qué significa? Que si yo me quiero asociar, me asocio. Y si no quiero, no. En la colegiación, no. La colegiación, si yo soy egresada de una carrera profesional, la Constitución obliga a que me colegie. La colegiación profesional es obligatoria por norma constitucional. Las sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes, no. Entonces, Andrés, léete tú las últimas, a partir del asimismo del artículo 9, por favor. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otros semejantes. Pregunto, ¿puede presentar un amparo contra un sindicato? Sí. ¿El STEC qué es? Un sindicato. Entonces, sí se puede. Sí. Ok. Muchísimas gracias por la aclaración. La norma constitucional lo que dice es, bueno, esta es una organización y representa a un grupo de personas. Si están cometiendo un acto violatorio de derechos constitucionales, después de agotados los trámites ordinarios, si los hay, pues sí se puede presentar un amparo. Ok. Pero lo que quiero que entendamos es por qué, ¿verdad? No es solo porque sí, es porque están en representación de entidades
Y lo que tenemos que analizar es si en esa representación están cometiendo actos violatorios a derechos constitucionales. Y Sí, si ellos cometieron uno que fue el derecho a estuvieron violentando el derecho a la educación, ¿verdad? es que no me gustaría opinar porque no sé de qué se trata. Hay muchas acciones. Ellos tienen ahorita acciones por su negociación colectiva, tienen acciones por una negociación colectiva que ya entablaron, que ya se negoció, digamos. Eso es, ustedes van a conocer todos los detalles del derecho laboral, es apasionante, es hermoso. Y cómo hay entre las partes, entre patrono y trabajador, también normas que se llaman normas profesionales, se vuelven leyes profesionales entre quienes negocian. Y esa parte es muy particular. Tendríamos que analizar qué de lo que tú pudiste leer es lo que se está discutiendo, ¿verdad? Yo sé que tienen inconstitucionalidades, tienen procesos de amparo. Yo con ustedes lo que les quiero exhortar es que siempre que les genere duda algo que ven en medios o algo, lo analicen bien y se vayan a su norma, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando, porque las organizaciones sindicales tienen derecho a tener una huelga. De hecho, la huelga está regulada en el Código de Trabajo. Ahora, lo que hay que entender es cómo llegar a una huelga, porque las huelgas tienen que estar autorizadas judicialmente. ¿Y qué ocurre si yo entablo o llevo todo el proceso o hago todas las medidas de hecho de una huelga, pero no tengo una autorización judicial para hacerlo? Entonces, Sí, habría ahí que analizar. prácticamente, si ellos no tuvieran una autorización, pues caería en una inconstitucionalidad, a mi punto de vista, ¿verdad? No sé. Habría que analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que toca? El punto de fondo es, ¿se puede presentar un amparo en contra de una organización sindical? Sí, lo dice el artículo 9. ¿Qué está pasando? Gracias por aclararlo. Hay que analizarlo, ¿verdad? Pero se pueden plantear amparos en contra de partidos políticos, asociaciones, sindicatos. De hecho, últimamente no es algo que se haya visto en toda la historia de la Corte de Constitucionalidad, pero se han planteado también por amenazas en contra de sociedades mercantiles, los consejos de administración de sociedades mercantiles, por eventualidades en convocatorias a asambleas de las sociedades. ¿Por qué? Porque lo que hay que analizar es qué es el acto que se va a reclamar. Hemos visto, por ejemplo, cuestiones que son absolutamente fuera de toda lógica. Hubo una corporación municipal que presentó un amparo en contra de una comunidad, porque según el alcalde la comunidad no le permitía, estaban en negación con él para que en un área de su comunidad se hiciera un cementerio. Y ahí sí les podría decir, no, la cosa no opera. Yo no puedo como autoridad presentar un amparo en contra de los ciudadanos. No hay ahí sí no pasaría. Ahí sí no hay una legitimación. Okay. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que analizar? Si la acción, si tenemos un acto, que ese acto sea unilateral, es decir, el que está afectado, que es la legitimación activa, no lo haya consentido, no le ha hecho, sí, claro, hágalo. No haya, en este caso, falta de consentimiento. Por eso es unilateral, no hay bilateralidad en esa acción que se está llevando a cabo o en ese acto o en esa resolución. Es imperativo. ¿Qué significa? Que se está ejerciendo autoridad al momento de o llevar a cabo la acción o emitir una resolución. Y es coercible. ¿Eso qué significa? Que a mí, como agraviado, me genera una obligación o afecta directamente mi derecho. ¿Por qué? Porque se vuelve coercivo en mi contra. Entonces, esos son los elementos que tiene que tener esta acción o este acto o esta resolución. Me parece levantada la mano de María José Orellana. No sé si se te fue o tienes duda, María José. No, licenciada, no me quedé con el botón apachado. ¿Te quedaste así, ve? Sí, perdón. Entonces, insisto, para el examen va a ser
básicamente, mire, señáleme cuántas legitimaciones hay. Tenemos cuáles para interponer un amparo. No vamos a entrar a tanto detalle porque eso va a ser para cuando ya desarrollemos todo el proceso de amparo. ¿Qué es lo fundamental en la legitimación pasiva? ¿Cómo inicia el artículo 9? Que se va a solicitar en contra del poder público o quien tenga esa posibilidad de coercibilidad con sus decisiones hacia quienes se consideran afectados de este acto o de esta resolución que es la que se va a impugnar. Y no nos olvidemos nuevamente de eso. Estamos hablando del poder público, pero al entender de este planteamiento de coercibilidad y unilateralidad sobre el agraviado, también nos podemos referir a partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas. Dime, Zuleima. Licenciada, buenas noches. Primero, perdone que no tenga encendida mi cámara, pero me está fallando mi cámara delantera. Solo puedo encender la trasera. No, sí, se lo prometo. Mira, la voy a encender y va a ver mi techo. Y aquí está mi mano. No sé qué pasa. Solo quería preguntarle, para el examen, ¿podremos ingresar alguna ley? ¿Las dos? Tan estresados están. Súper, súper estresados. No se estresen. Con el suyo sobre todo. Lo que pasa es que no vamos a desarrollar ley, no se preocupen, no hay desarrollo de ley, lo que vamos a desarrollar es pura doctrina. Entonces no se, iban a ver, después de que salgan del examen van a salir tranquilos. Sí, dime, Andrés. Eso le iba a preguntar yo mismo, si íbamos a utilizar la ley de amparo y la Constitución. Estaba nervioso por eso, pero ya, claro. Es que no, de verdad que no considero que sea necesario, de verdad que no. No viene desarrollo de norma. Aquí vamos un poquito analizando normas, pero de verdad que no. Me voy a preocupar porque no tengan algún desarrollo legal hoy. Hay posiciones que ha tenido la Corte en relación a la legitimación pasiva. Se ha establecido, y ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, que puede acudirse en amparo contra toda autoridad del Estado. ¿Por qué? Por el ius imperium que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Entonces, por eso podemos acudir. También las personas de carácter privado o de derecho privado, como decíamos recién, ejercen autoridad. Las asociaciones, los sindicatos, las sociedades, y es por eso que se encuentra también dentro del ámbito que irradia esta protección de amparo. Grupos de personas individuales que no tienen personalidad jurídica, pero que en todo caso tienen alguna posibilidad coercitiva. Y eso ha pasado mucho en estas organizaciones de vecinos. Yo siempre pongo el santo caso de cuando se organizan los vecinos y tapan las calles en las colonias, ¿verdad? Porque no son sociedades, no son asociaciones, no son comités únicos de barrio, no son COCODES, no, serían COCODE, consejos comunitarios de desarrollo. Pero hay alguien que encabeza y entonces deciden hacer esto. ¿Y contra quién presentar una acción por este tipo de violaciones del derecho a la locomoción? Pues si ejercen este tipo de actos podría hacerse. Hay que tomar en cuenta los órganos de decisión y de ejecución del Estado, porque se excluyen a los que lo que hacen son posiciones de consultoría. Nosotros hemos tenido a veces casos en donde se plantean amparos en contra de opiniones jurídicas o amparos en contra de un dictamen técnico. Eso no es sujeto de amparo porque no son acciones que tengan esta posición de unilateralidad, no son estas decisiones que nos van a causar a nosotros un agravio directo, porque en todo caso forman parte de un expediente. Entonces, esos no son actos de autoridad que puedan ser sujetos de una discusión en amparo. Y otro tema que es fundamental también que tenemos que tener claro, en principio que esto que vamos a impugnar tiene que ser unilateral, imperativo y coercible. Pero, por ejemplo, hay casos en donde, ¿qué les puedo decir? Ustedes hacen un trámite ante un ente público, pensemos, no sé, en una municipalidad, de pronto llegan a pedir una licencia para una construcción o una licencia para, no sé, un permiso para operar algún transporte colectivo o un taxi, porque siempre se requieren de este tipo de permisos.
Independientemente de que tienen que agotar la fase administrativa, esperar todos los procesos administrativos propios para obtener sus licencias, hay muchos casos en donde se atrasan, no se los dan y presentan un amparo con la finalidad que les resuelvan. ¿Por qué? Porque ahí el poder público les está violentando un derecho, porque la Constitución señala que tiene que haber 30 días para resolver, desde que los expedientes ya están en esa posición de resolver. Les comento esto porque muchas veces se presentan los amparos contra el alcalde, por ejemplo. Entonces, presento amparo contra el alcalde porque el director de construcción en donde pedí mi licencia no me respondió. Ahí hay una desconexión total de la autoridad. Porque aunque el que dirige la municipalidad, o sea, el representante de la municipalidad es el alcalde, porque ahí tenemos un consejo, hay que tener claridad de cuál es el funcionario o quién es el funcionario que nos está violentando el derecho. Muchas de las acciones de hecho se repelen también porque no hay claridad en indicar quién es el funcionario que nos está violentando el derecho. Eso es importantísimo. Se los digo, avisa ahorita de doctrina, lo vamos a ver ya cuando se hace el planteamiento del proceso de amparo. Pero es donde generalmente se causa esta duda. ¿Qué podemos tener como una síntesis para integrar lo que hemos visto, insisto, hasta la página 70, para los que entraron tarde, ahí nos llevamos unidad 1, unidad 2, unidad 3 y el capítulo 1 de la unidad 4. En principio, la naturaleza del proceso de amparo. Para nosotros, la naturaleza jurídica es que el amparo es un proceso constitucional, es extraordinario y es subsidiario. Si alguien de ustedes se siente súper ultra mega bien confiado de sus conocimientos y me dice, mire, pero para mí el amparo, su naturaleza jurídica es que sea un recurso, les juro que les pongo una respuesta buena, si es que esa viene, si me lo razona de conformidad con lo que han dicho los doctrinarios, ¿por qué considera que es un recurso? Porque ese ha sido un debate doctrinario. Aquí les pongo mi síntesis. Para mí, el amparo, su naturaleza jurídica, es ser un proceso constitucional. Lo que no es discutible es que es extraordinario y es subsidiario. No podemos llegar a un proceso de amparo si no hemos agotado todas las fases previas. Tiene una función dual. ¿Por qué? Porque tiene una protección preventiva ante la violación de derechos y tiene una función reparadora de los derechos fundamentales cuando estos han sido violentados. Tiene 7 principios rectores. Aquí no se los puse los 7, pero ustedes los tienen desarrollados en el texto. Iniciativa de parte, agravio personal o directo, prosecución judicial, la relatividad de la sentencia, la definitividad, el estricto derecho o congruencia y la limitación en recursos y pruebas. No está aquí en la síntesis las características, pero tiene 6 características. Acuérdense que creo que en 2 clases se las puse en el pizarrón y ahí estaba Melvin y me decía, mire, esto lo puso la clase pasada, ¿va? Y ahí pusimos en un mapa conceptual cuáles son sus 6 características, cuáles son sus 7 principios y cuáles son sus 3 presupuestos procesales. ¿Cuáles son los presupuestos entonces? Temporaneidad, definitividad y legitimación. Legitimación pasiva y legitimación activa. ¿Y cuál es la finalidad última del amparo? Si bien es cierto, su función es protegernos de manera preventiva ante una eventual violación o restaurarnos en los derechos. ¿Perdón? Ah, no es con... José Antonio es con nosotros, no. No va. Y la finalidad última es mantener la supremacía constitucional. Si algún funcionario le está violentando a usted sus derechos, reclámelo. ¿Por qué? Porque la Constitución se los garantiza. Entonces, en la medida en la que usted lo reclame, le recuerda al poder público que no puede violentar sus derechos. ¿Por qué? Porque los protege su texto superior,
que es la Constitución. Esta es una síntesis integradora de lo que hemos visto del capítulo 1. ¿Cuáles serían las conclusiones? El amparo es un proceso. Eso, insisto, es mi perspectiva, no un recurso. Y es un proceso de naturaleza constitucional. Su carácter es subsidiario. Es lo último que podríamos discutir si es que hay violación al terminar todos los procesos y si aún después de terminados todo el proceso y todos los recursos consideramos que subsiste esa violación, entonces podemos interponer un amparo. Tiene principios rectores, que ya les dije cuáles son los 7, que garantizan que sea efectivo y no afectar el equilibrio de poderes, porque, ojo, el que hayan órganos de justicia constitucional que puedan conocer de un proceso de amparo no significa que efectivamente se haya dado una violación constitucional. Hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque uno de los principios que inspiran el constitucionalismo en general es presumir que los actos de autoridad se desarrollan dentro del marco de la ley. Entonces, si usted considera que esta función, que este funcionario público en el ejercicio del poder público está violentando un derecho, deje que lo analicemos. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros sostenemos este equilibrio de poderes. Nadie puede sobrepasar de las funciones que tiene contempladas en la Constitución. Su ámbito es amplísimo, por eso es desde la perspectiva doctrinaria y desde la norma constitucional, es la garantía más importante, porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. La jurisprudencia ha precisado y desarrollado sus alcances doctrinarios. De la jurisprudencia hablamos, yo creo que va a ser uno de los últimos puntos del curso, junto con la Corte de Constitucionalidad, para entender un poquito a qué se refiere. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad sí les detalla a ustedes en el artículo, si no estoy mal, es en el 43, qué es jurisprudencia a la luz del derecho procesal constitucional, que son al menos 3 fallos de la Corte en el mismo sentido, y vamos a hablar un poquito de eso. Y representa la síntesis perfecta entre la protección individual y la defensa del orden constitucional. Yo les dejo ahí preguntas, estas que están ahí no son para el examen, estas son preguntas para que pues las podemos discutir en clase, si ustedes creen que es suficiente la regulación del principio de definitividad para garantizar que el amparo sea subsidiario, es decir, hasta que usted termine con todos los recursos. ¿Cómo se puede mejorar este equilibrio entre celeridad y debido proceso? Porque pues se busca que el amparo sea un proceso rápido. Por eso es que se limita mucho qué pruebas se pueden evacuar en el amparo. La discusión es, ¿no será que esto eventualmente puede violentar el debido proceso? De ampliarse la legitimación activa, ¿se tendría que ampliar en el Procurador de Derechos Humanos o se puede ampliar en otras figuras? Se discute también sobre el plazo de los 30 días, si este es suficiente, si este es demasiado. Reformas sobre el planteamiento del amparo, pero insisto, estas son preguntas que si las ponemos en un examen, definitivamente no terminaríamos en el plazo que tenemos y tienen otro nivel para que lo hagamos en clase. Vamos a terminar esta clase solo dando el inicio. Esto no viene, insisto, porque esta es la parte procesal. Por eso ahí le estaría respondiendo a los 2 compañeros que preguntaron si era necesario o no tener el código. Y sí quiero hacerlo en esta clase virtual porque es mucho más fácil que ustedes lo vean en la pantalla. Estando en la clase presencial es más difícil porque los de atrás no logran ver hasta adelante, que es cómo se presenta o cómo es el trámite, perdón, de un proceso de amparo. Tenemos principios procesales que rigen para su aplicación y esos también los puse ese día en el pizarrón cuando el compañero me dijo, esto ya no lo repitió, que son los que están en el artículo 5 de la Ley de Amparo. Todos los días y todas las horas son hábiles en amparo. Nunca se les vaya a olvidar esto. Hay colegas que se les va un día y ni modo,
Con un día pierden un presupuesto de temporaneidad y simple y sencillamente no se le da trámite. Las actuaciones son en papel simple, salvo lo que se refiere a la reposición. Toda notificación se debe hacer a más tardar al día siguiente de la fecha de su resolución, salvo el término de la distancia, y los tribunales deberán tramitarlo y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Ese es el artículo 5 de la Ley de Amparo. Por supuesto, por estar ya en lo procesal, no viene en el examen. Va a ser la última vez que se los diga, página 1, página 70. ¿Qué es el trámite de un amparo y qué es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana? Porque esto también lo vamos a discutir. El amparo se presenta contra todo acto arbitrario que nos genere agravio. Artículo 8 de la Ley de Amparo. Tienen que haberse concluido los recursos ordinarios, por lo tanto, haberse agotado la definitividad, expresado en el artículo 19. ¿Cómo planteamos la acción de amparo? Los requisitos los van a encontrar en el artículo 20 de la Ley de Amparo y no tienen que olvidar, por favor, 20 y 21, sobre el plazo de la petición y los requisitos. No tienen que olvidar, se los ruego, cuando empecemos ya esta parte práctica del amparo, el Acuerdo 1-2013 de la Corte. La Corte de Constitucionalidad tiene facultad reglamentaria. Y con esa facultad reglamentaria desarrolló este acuerdo 1-2013, que lo que hace es explicar de una manera más detallada todo el trámite de las acciones constitucionales. No solo del amparo, sino también de la inconstitucionalidad y de la exhibición personal. Entonces ahí van a poder ver ustedes con más detalle todo lo que desarrolla la Ley de Amparo. Los plazos, la forma de los actos, cómo se aplican las normas. Por ejemplo, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ustedes ven los requisitos del memorial. Y si se van al artículo 10 del Acuerdo 1-2013, van a ver también ahí desarrollados estos requisitos con algunas anotaciones en donde nos dice algunos agregados que ha hecho la Corte. Entonces, si tenemos un acto de autoridad que nos genera agravio, si agotamos todos los recursos administrativos y judiciales ordinarios, si es que los hay, y con eso agotamos la definitividad, entonces estamos ante la posibilidad de plantear un recurso, un proceso de amparo. Y debe de analizarse si este proceso de amparo está comprendido dentro de los casos de procedencia que señala el artículo 10 de esta Ley de Amparo. ¿Cuáles son los plazos? 30 días, contados a partir de la última notificación o conocido el hecho. Y en los procesos electoral es de 5 días. No rige el plazo cuando se trata de leyes o reglamentos, porque aquí pues, es otro tipo que llevamos de discusión. Se hace las notificaciones a más tardar del día siguiente. Esto es como para tener el paneo general de cómo, qué es lo que tenemos que analizar al momento de plantear un amparo. Si nosotros hacemos una petición de amparo, si hacemos el planteamiento para requerir una tutela judicial, tenemos que estar muy claros de los requisitos que tiene que cumplir el memorial. Y todos esos requisitos están en el artículo 21 y 10 del Acuerdo 1-2013. No lo vamos a leer ahorita porque ahorita es solo el paneo de lo que vamos a ver en toda, a partir del primer examen, que es la parte procesal del amparo. Al presentar nosotros nuestro amparo, porque eventualmente pues lo vamos a hacer en juzgados o de primera instancia o ante salas de la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema de Justicia, salvo que sea un amparo contra los 3 organismos del Estado, va a ser en la Corte de Constitucionalidad, pues tenemos que analizar muy bien cómo es que vamos a diseñar nuestro escrito y tener claro que ese juzgado, que esa sala va a atender nuestro caso con prioridad. ¿Por qué? Porque es una tutela constitucional. ¿Y qué es lo primero que hace ese órgano judicial? Emite una resolución de trámite y miren lo que señala la ley: inmediato.
es un trámite inmediato. Eso lo van a encontrar en el artículo 33. Eso es el mismo día que recibe la interposición del proceso de amparo. Si se hace un requerimiento en el memorial de amparo de que se otorgue un amparo provisional, pues en esa misma resolución se hace este pronunciamiento. Lo van a encontrar en los artículos 24, 27 y 29. Si se omitió algún requisito de los que señala la ley para el planteamiento del amparo, se les puede dar un plazo prudencial de hasta 3 días para que se subsanen los errores. ¿Por qué es importante esto? Porque si no se subsanan, se tiene como desistido del amparo. Recuerden ustedes que los requisitos de estricto cumplimiento, si no son cumplidos, pues simple y sencillamente no le interesa su acción de tutela, no le interesa su amparo y entonces se le tiene por desistido. Si, insisto, se señaló un pronunciamiento sobre el amparo provisional, el juez lo resuelve en esa misma resolución. Si considera que lo que se está requiriendo amerita un amparo, aún y cuando no se lo hayan pedido el juez de oficio, o la sala, o la Suprema, o la CC, de oficio puede otorgar. Si no, y se lo pidió aparte, pues hace el análisis. Ya vamos a ver qué es un amparo provisional. Al recibir esta solicitud para iniciar un proceso de amparo y dictar esa resolución dándole el trámite inmediato y resolviendo sobre el amparo provisional, si se otorga o no, le requiere a la autoridad, a ese poder público, que rinda un informe. Y ahí es donde inicia algo que es fundamental en absolutamente todo lo que se refiere a derecho procesal, que es el contradictorio. Salvo en la jurisdicción voluntaria notarial, en donde no estamos peleando con nadie, en todos los procesos vamos a tener siempre una contraparte. Entonces, si yo llego a pedir una tutela constitucional y digo, miren lo que me hizo el alcalde, miren lo que me hizo ese juez, miren lo que me hizo ese ministro, miren lo que nos está haciendo el STEC, diría Andrés, el planteamiento que tiene que tener el juez que está conociendo el amparo, o la sala, o la Corte Suprema, o la CC, sería decir, va, espéreme pues. Como su caso sí es muy complicado, sí hay una inminente violación de un derecho constitucional y digamos que le voy a dar el amparo provisional, podría dárselo ahí o al recibir el informe circunstanciado. ¿Por qué? Porque lo primero que yo necesito es que la otra parte me diga qué pasó. Yo tengo que oír las dos versiones. Por eso se llama contradictorio. Déjeme, voy a pedir el informe circunstanciado. Yo le puedo pedir a esta autoridad, que es contra la que estoy reclamando, o que me mande todo el expediente, que me mande todos los antecedentes de lo que se está reclamando como violatorio, o que me envíe este informe circunstanciado. Y le doy, ojo, hasta 48 horas. Eso quiere decir no más de 48 horas. Yo creo que se los mencioné el otro día. Incluso hay casos donde se han dado 2 horas, 3 horas, 6 horas. El plazo máximo es de 48, no más de 48 horas. Con ese informe circunstanciado, entonces yo puedo decir, ok, ahora sí, voy a otorgar el amparo provisional. O decir, no, yo creo que no es necesario otorgar un amparo provisional. ¿Qué significa un amparo provisional? Es dejar en suspenso el acto que me está causando agravio. Es decir, esto que usted está reclamando, que usted señala que en efecto es una violación constitucional, lo ponemos en stand-by, lo suspendemos. Por eso se otorga amparo provisional. Vamos a analizarlo con un caso específico para que veamos de qué se trata este amparo. Entonces, en esa resolución, el tribunal que está conociendo del amparo resuelve si confirma el amparo provisional, porque ya lo dio, o si lo dio, si lo revoca, o si no tomó una postura, si ahí lo otorga. Y seguimos con la misma dinámica. Este es un trámite perentorio.
quiere decir rápido. Entonces, ya recibí la solicitud para iniciar un proceso de amparo. Inicio la discusión, quiero saber qué me dice la contraparte, quiero saber qué me dice el ente que tiene la autoridad, el que ejerce el poder público. Mándeme su informe. Y aquí les hago un comentario. Si de pronto se les pasa el plazo, imagínense que es un alcalde, o imagínense ustedes que es un juez, yo estoy pidiendo una acción de tutela constitucional contra una resolución judicial, y se les va el plazo, porque el tema de los plazos corre para los dos lados, y no cumplen con el plazo que se les dio para mandar el informe, la consecuencia directa que señala la ley es que se tiene que otorgar amparo provisional. Eso lo señala la ley. Si no se cumple con la remisión del informe circunstancial, pues entonces la consecuencia directa es que se debe otorgar el amparo provisional. Ya para este momento, ya la autoridad, imagínense ustedes, si somos jueces de primera instancia o somos una sala, ya tenemos por un lado la posición de quien está reclamando la tutela constitucional y la posición de en contra de quien se está reclamando esta tutela constitucional. Entonces corremos la primera audiencia. Les decimos a las partes, bueno, señores, entonces aquí tenemos una litis constitucional, tenemos un amparo, y eso lo van a encontrar en el artículo 35 de la ley de amparo. Corremos este plazo para el órgano que está siendo planteado como sujeto pasivo de amparo. Y otra cuestión fundamental es que en esta primera audiencia también le corremos al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque resulta ser que el Ministerio Público es parte en todos los procesos de amparo. Hay una sección en el Ministerio Público que se llama sección de amparos, que ve amparos, inconstitucionalidades y exhibiciones personales. Entonces ellos son los encargados de evacuar en este tipo de procedimientos. Entonces se corre esta primera audiencia. El plazo de esta primera audiencia es de 48 horas. Se corre común, tanto para el Ministerio Público, insisto, como para quien presentó el amparo y la autoridad en contra de quien se presentó el amparo. Si dentro del amparo, al haber planteado este proceso o al evacuar la primera audiencia, se plantea prueba, es decir, se le dice al tribunal, mire, yo quiero presentarle prueba para que usted vea que en efecto se violentaron mis derechos constitucionales, entonces se abre a prueba. Eso está también en el artículo 35. ¿Y cuál es el periodo que se permite en la ley de amparo para diligenciar prueba? 8 días. Y prorrogables. En el teclado, Ligda, le puede apachar y activarle el micrófono. Eso nos pasó a nosotros también con la compu.
No hay audio, Ligda. Me disculpo con ustedes, pues no sé qué pasó, que me sacó de la sesión. Bueno, insisto, esto es básicamente para que veamos que lo que nos toca ahorita es la parte del procedimiento. Luego que nosotros evacuamos esta primera audiencia y planteamos en las 48 horas y planteamos que queremos plantear prueba o que se diligencie prueba, se nos va a habilitar un plazo de 8 días. Son 8 días que son improrrogables. Como les decía, también una de las características en los amparos es que hay limitación de prueba. La prueba que vamos a presentar es básicamente para demostrar que hay una violación constitucional. Y eventualmente, si no es necesario, porque generalmente este tipo de violaciones están implícitas en las acciones que se han planteado, ya sea judicialmente o ante las autoridades públicas o las autoridades de estas entidades como los sindicatos, las asociaciones, los grupos gremiales, pues generalmente ese periodo de prueba se releva. Si se lleva ese periodo de prueba, entonces se corre por una segunda audiencia, es decir, se habilita una segunda audiencia y ustedes se dan cuenta, los plazos son siempre cortos, son 48 horas, los 8 días para la prueba son improrrogables, la segunda audiencia 48 horas y quiero hacer la salvedad, ¿por qué se corre esta segunda audiencia? Porque si se diligenció prueba, lo que se permite en esta segunda audiencia es que fijemos postura al tribunal sobre esta prueba, que demos observaciones sobre esta prueba. Si planteamos en nuestro memorial que inicia el proceso de amparo o lo requerimos en la primera o segunda audiencia, se puede diligenciar una fase dentro del amparo que se denomina vista pública. Yo les diría, si ustedes quieren saber y entender qué es una vista pública, métanse al canal de la Corte de Constitucionalidad en YouTube y últimamente pues no ha habido muchas vistas públicas presenciales, todas se han dado por la virtualidad, se volvió bastante más práctico, pero la mayoría las evacúan también por escrito. ¿Cuál es la finalidad de la vista pública? Que todos los alegatos de nuestro planteamiento de amparo se le hagan verbalmente y directamente al Tribunal Constitucional. Yo siempre pido que vean las vistas porque ustedes pueden ir viendo ahí cuáles son las aptitudes de litigio que tienen los colegas, van a ver la posición que tiene el tribunal, algunas veces se les tiene que pedir que se limiten a explicar cuáles son sus planteamientos constitucionales, pero pues generalmente lo que hacen las partes ahí es explicar su posición. El que pide la garantía, por qué la está pidiendo, qué considera que se le violentó, y la autoridad explicar y señalar si su actitud o el acto que realizó fue o no fue violatorio de la Constitución. Y luego, esta es una actividad eminentemente del tribunal. Si quien está conociendo el amparo considera que necesita algún tipo de información, que necesita algún tipo de documento para tener una mejor posición para emitir sentencia, puede emitir un auto para mejor fallar en un plazo no mayor de 5 días. Y luego de eso tenemos la sentencia del amparo.
¿Qué es lo que hace al amparo tan particular y tan rápido? Por ejemplo, si después de corrida la primera audiencia nadie plantea prueba, pues nos podemos ir directamente hasta la vista pública. Porque, insisto, la segunda audiencia se corre si se evacuó prueba, porque la finalidad es que hagamos nuestro señalamiento sobre esa prueba. Si se presenta prueba y en efecto por eso se corre una segunda audiencia, pero nadie pidió vista pública, nos podemos ir directamente hasta, si el tribunal lo requiere, un auto para mejor fallar. En el caso de que nadie plantee prueba, por lo tanto no va a haber una segunda audiencia. En el caso que nadie pida vista pública y que el tribunal, por ejemplo, no necesite un auto para mejor fallar, inmediatamente después de la primera audiencia se puede dictar sentencia. Si se hace el requerimiento de prueba y se lleva a la segunda audiencia, pero nadie pide vista y el tribunal no requiere un auto para mejor fallar, también se puede dictar sentencia inmediatamente después de la segunda audiencia. Y en el mismo caso, si el tribunal no quiere un auto para mejor fallar, inmediatamente después de la vista puede dictar sentencia. Digamos que el trámite lineal es el que ustedes ven ahí: la petición, la resolución de trámite, remisión de antecedentes, primera resolución, primera audiencia, se abre a prueba si así se requiere, segunda audiencia, vista pública, si el tribunal requiere un auto para mejor fallar, y luego sentencia. Y podemos ir viendo cómo estas fases pueden acortarse dependiendo de la celebración de cada uno de ellos. Yo con esto le vuelvo a contestar a la compañera que preguntó hace un ratito. Para esto sí van a necesitar una ley. Para esto sí, definitivamente, cuando hagamos el examen, que, ojo, yo no pretendo, pero ni por asomo, que ustedes se sepan esto de memoria. Se van a volver locos. Porque entonces, eso quiere decir que se saben de memoria el proceso penal, el proceso civil, el proceso laboral, y que en el civil tenemos sumario, ordinario, ejecutivo, ejecutivo en apremio. No, eso es absurdo. No vamos a pretender eso. Lo único que yo necesito en esto es que ustedes desarrollen un sentido lógico. ¿Por qué? Porque un proceso es eso, es una consecución de fases. Y cada una que va en pos de la otra tiene un sentido lógico. ¿Por qué hay una primera audiencia? Porque ya el tribunal conoce la posición de todos. Entonces, lo que quiero es que ustedes digan qué esperan del tribunal. ¿Ustedes quieren presentarme prueba? Perfecto, preséntenme prueba a cada una de las partes. Pero ya luego, cada una de las partes dé también su alegato en función de la prueba que presentó el otro. Eso es lógico, es una consecución lógica. Si nadie presenta prueba, ¿por qué vamos a tener segunda audiencia? No es necesario, si la segunda audiencia es para plantearse sobre la prueba. Entonces, y eso es un procedimiento de análisis de procesos que ustedes tienen que hacer en todos los procesos que van a ver, en los procesos civiles, en los procesos laborales, en los procesos penales. El proceso de amparo no es diferente. Tiene la misma lógica. ¿Por qué se hace una resolución antes de? ¿Por qué se pide un pronunciamiento después de? Lo importante acá es que entendamos los plazos. Eso es para todas las áreas del derecho procesal, porque si nosotros no cumplimos con los plazos, perdemos la oportunidad de defendernos. Y ahí no podemos discutir después que hubo una violación a nuestros derechos. Si no cumplimos con los plazos, simple y sencillamente no estamos cumpliendo con el procedimiento que está señalando la ley. Y ahí no podemos alegar que la ley no nos está defendiendo. Esto lo vamos a ver después del examen, ya vamos a entrar a la parte práctica. Y con esto, la verdad es que en el programa está estimado que el amparo entre la parte sustantiva y entre la parte procesal nos lleve 12 periodos de clase. Insisto, esta es nuestra clase número 11 y por lo menos vimos la primera parte. Yo sí voy a necesitar que tengamos clase la próxima semana.
Entonces, mi propuesta es que voy a hacer todo lo posible para hacerla lo más corta, tal vez de 1 hora, hora 15, porque siempre en las virtuales lo hacemos más largo, y que sea virtual. ¿Para qué? Porque entiendo yo que no van a tener clase con los catedráticos lunes y miércoles la próxima semana, ¿verdad? Sí, licenciada, así es. Buenas noches. Así es. Ok, si no van a tener clase lunes y miércoles, para mí genial si la podemos tener virtual entonces, porque así no van ustedes a la universidad. ¿Les parece? Perfecto, Lita. Perfecto. Y si no la tienen, entonces podemos tenerla nosotros antes, para poder terminar antes de que ustedes estudien para los exámenes que les toca. Entonces, así podemos adelantar. Yo en la clase de lunes próximo, que sería el lunes 25, les voy a dar los requisitos no los requisitos, sino las bases generales para el trabajo de su segundo parcial. En el segundo parcial, la nota se comparte en un trabajo y un examen. Y no tengan pena, el examen van a poder entrar, porque vamos a ver la parte procesal, con su ley de amparo. Yo no pretendo que ustedes memoricen esto, lo que necesito es que lo entiendan. Sé que aquí tampoco van a salir a interponer amparos, pero sé que cuando les toque que litigar como abogados se van a acordar de esas clases. Entonces vamos a quedar en eso. Tenemos clase 25 y 27, van a ser virtuales para que sigamos con esta dinámica del proceso, si no, si nos vamos a atrasar. Y el lunes reciben ya estos lineamientos para su examen, que es la mitad de la nota del segundo parcial. Así que gracias a todos y van a ver que les va a ir muy bien en el examen del miércoles. Gracias, licenciada. Muy amable. Gracias.